Mi nombre es Alexis Omar Medina Martínez y voy a presentar las reglas del badminton. Ok, en la regla número 1, que es la pista del equipamiento. La pista debe tener las líneas alrededor de un ancho de 4 centímetros, debe ser de color blanco, dependiendo de la pista. Los postes deben de tener una altura mínima de 1.55 a la superficie de la cancha. La red debe medir 76 centímetros de altura y 6.1 metros de largo. Situada en el centro de la pista y 1,55 m sobre la línea de la banda para el juego de dobles. La distancia de la parte superior de la red debe ser de 1,10 m a la distancia desde la superficie de la red. Como podemos ver, aquí son los postes que son de 1.55 metros, la red y las líneas que delimitan el área. Para las pistas de dobles o individuales, la cancha debe medir alrededor de 6.7 metros, un total de 12.14 metros. Para la pista de dobles se utiliza todo lo que es la parte azul, utilizando el saque, de ancho mide 6 metros, y para la de individuales se utiliza una cancha de 5.18. Los volantes, hay dos tipos de volantes, uno natural y otro sintético. El natural debe tener 16 plumas fijas a la base, debe tener un largo de 62 a 70 milímetros. Las plumas deben formar un círculo de alrededor de 58 a 68 milímetros de diámetro. Las plumas deben estar sujetas con un material resistente, ya sea hilo o cualquier otro material. La base debe tener alrededor de 25 a 28 centímetros, que es la parte de abajo del corcho, y su peso debe ser alrededor de 4.75 a 5.50 gramos. El volante sintético se cambia las plumas por una falda de material sintético. La base debe tener alrededor de 25 a 28 diámetros. Su final es redondeado. Su peso debe ser alrededor de 4.75 a 5.55 gramos. Esto es a diferencia de que del material se le puede agregar un 10% más de peso. La prueba de velocidad del volante. Para probar un volante se tiene que realizar un saque por debajo de la cadera. Este debe caer a una velocidad correcta de no menos de 530 milímetros ni más de 990 milímetros a la línea de fondo opuesta. La raqueta no debe exceder los 680 milímetros de largo ni los 230 milímetros de ancho. Las partes, hay un mango que es donde sujeta el jugador la raqueta, que es la parte de abajo. El área de las cuerdas, el lugar destinado para realizar el golpe. La cabeza, que es el área que rodea las cuerdas, que es todo esto. El palo, que es el que conecta la cabeza con el mango. Y la cruceta, que es el cuello que conecta el palo con la cabeza. La área de cuerdas debe ser plana y con un diseño estilizado emparejado, donde se entrecruzan. Debe ser un diseño generalmente uniforme y no menos denso del centro. No debe exceder los 280 milímetros de longitud y los 220 milímetros de anchura total. Las cuerdas se pueden extender por todo dentro del área y formarán una cruceta. La raqueta debe ser libre de objetos adheridos o protuberancias, a excepción de las que evitan el deterioro, las que facilitan el agarre al jugador o las que equilibren el peso de la raqueta. Debe ser. El sorteo. Antes de comenzar el partido se debe realizar un sorteo donde se definirá qué lado va a ser el que saca y el lado que va a ser el que recibe. Se puede hacer con una moneda. El tanteo, el partido se juega el mejor de tres sets o de 3 partidos. El lado que llega a 21 puntos va a ser el ganador y el lado que consigue un punto será sumado a su tanteo. Se gana un punto cuando el oponente comete una falta o el volante que deja de estar en juego, o sea que o que toca el suelo. Si el partido se empata 20-20, el primer lado de llegar a un máximo de 2, o sea, 2 puntos de diferencia.
va a ser el ganador. Si el tanteo se llega a 29, el primero que consiga 30 puntos va a ser el ganador. El lado que gane un juego será el primero que saque el próximo juego, el próximo set. Los cambios de lado, los cambios de lado, los jugadores cambian de lado al final del primer partido. Antes de comenzar el tercer juego, si existiera. En el tercer juego, cuando uno de los lados ha sumado 11 puntos. Si los jugadores no han cambiado de lado, conforme a lo estipulado, deben hacerlo tan pronto sea posible cuando se encuentre el error. Se cambia cuando el volante está fuera de juego y debe hacerlo y se queda el tanteo tal como quedó en el partido. En el saque o servicio, ningún lado debe retrasar el saque. El servidor y el receptor deben estar colocados dentro de los cuadros de saque diagonalmente opuestos. El volante debe ser golpeado por debajo de la cintura. Y en el momento de que golpea el volante, el mango de la raqueta debe apuntar al suelo. Se considera falta si el servidor tratando de sacar no golpea el volante. Aquí podemos ver cómo es el saque. Aquí debe ser diagonalmente opuesto. Si uno empieza a la derecha, debe estar a la izquierda del sacador. Ok, cuando los jugadores están en posición, el primer movimiento hacia adelante de la cabeza de la raqueta será el principio del saque. El saque se considera realizado una vez que se ha golpeado el volante del servidor o cuando intenta sacar. El servidor no debe sacar antes de que su oponente no esté listo, pero se considera saque bueno si el receptor va a buscar el volante o trata de ir por él. En los juegos individuales, los jugadores deben sacar y recibir desde sus respectivos cuadros de saque derechos. Cuando el servidor no ha jugado ningún punto, se ha conseguido un número de puntos par en el juego. O sea, deben estar en el lado derecho de su cancha. Los jugadores deben de sacar y recibir desde sus respectivos cuadros de saque izquierdo. Cuando un equipo ha completado un número de puntos impar al juego. Estos son los saques de izquierda. Entonces cuando el partido llega a un punto impar. Y los de derecha cuando el partido llega a un punto par. Los puntos y servicios. Si el servidor gana la jugada, se sumará un punto a su tanto y sacará de nuevo desde el otro lado de la pista. Si el receptor gana la jugada, se sumará un tanto a su marcador y comenzará él a sacar. En los juegos de doble, el jugador del lado del servidor sacará desde el cuadro derecho al inicio, cuando el lado del servidor no ha apuntado o ha ganado un número de puntos par. Y el jugador del lado servidor saca desde el cuadro izquierdo, cuando el servidor no ha ganado o ha ganado un número de puntos impar. El jugador del lado del receptor que hubiera sacado el último debe permanecer en el cuadro hasta que se realice el saque. El patrón contrario será aplicado a su compañero. Los jugadores no cambiarán de sus respectivos cuadros hasta que se realice el saque o se hagan un punto teniendo entre ellos el servicio. El servicio en cualquier turno de saque será desarrollado de acuerdo con la puntuación del lado que sirvan. Si es número par, del lado derecho, si es número impar, del lado izquierdo. El orden de juego y posiciones en la pista. Tras devolver el servicio, el jugador no podrá golpear el volante desde cualquier otra posición de la red, de su lado de red. El jugador podrá golpear el volante desde cualquier posición de su lado de la red. El receptor será el único que podrá devolver el saque. Si el volante toca o golpea a un compañero del receptor, será falta y el lado servidor ganará el punto. La puntuación del servicio. Si el lado del servidor gana una jugada, recibirá un punto. Si el servidor volverá a servir entonces desde el cuadro del saque contrario. Si el lado receptor gana la jugada, considera un punto y el lado receptor pasará a ser ahora el lado servidor. Ningún jugador sacará cuando no sea su turno, ni recibirá cuando tampoco sea su turno. Y recibirá 2 saques consecutivos en el mismo juego, a excepción de lo previsto antes de las reglas. Cualquier jugador del lado ganador sacará primero en el siguiente juego. Los errores en el servicio. Cuando ha sacado o recibido fuera de turno, cuando ha sacado o recibido fuera del cuadro de saque incorrecto. Si se descubre un error en el servicio, el error debe ser corregido y el marcador existente se mantendrá como está.
Las faltas, se considera una falta si el saque no es correcto, si durante el servicio del volante queda atrapado en la red y se mantiene suspendido en ella, si después de pasar encima de la red queda atrapado en ella, o si es golpeado por el compañero del receptor. Si durante el juego el volante cae fuera de los límites de la pista, no sobre ni dentro, pasará por la red o por debajo de esta, no pasa la red, toca el techo o las paredes laterales, toca el cuerpo o ropa de un jugador o toca cualquier otro objeto o persona fuera de los alrededores de la pista, se quedará retenido y mantiene en la raqueta y a continuación se lanza durante la ejecución del golpe. Si es golpeado 2 veces seguidas por el mismo jugador, si es golpeado por un jugador y su pareja sucesivamente, o si toca la raqueta de un jugador y se va al fondo de la pista de este jugador. Si mientras el volante está en juego, un jugador toca la red o sus soportes con la raqueta o cuerpo ropa, invade la pista del oponente por encima de la red con la raqueta o cuerpo, a excepción de que si es en el transcurso del golpe, si invade la pista del oponente por debajo con la raqueta o con su cuerpo, o distraiga al oponente, si obstaculiza a su oponente, le impide jugar un golpe letal, o si durante el partido un jugador deliberadamente distrae a su contrincante. Entonces, las infracciones, si pasa la red, si pasa por debajo toca la red, si se queda suspendida, si se queda en la raqueta. Las repeticiones se podrán indicar por el árbitro para parar el juego. Una repetición debe ser si el jugador saca antes de que esté listo el receptor, si durante el saque se comete una falta al mismo tiempo el receptor y el servidor, si después de ser revuelto el volante se queda atrapado en la red o queda suspendido en ella, si después de pasar por encima de la red queda atrapado en ella. Si durante el juego se desintegra el volante y la base se separa por completo del resto del volante, si cuando ocurre una repetición el juego desde el último saque no vale, el jugador que sirvió sacará otra vez. Cuando el volante está fuera de juego, cuando golpea la red o un poste y comienza a caer hacia la superficie de la pista, golpea la superficie de la pista o ha ocurrido una falta o una repetición. 12. Los juegos continuos y la mala conducta o castigos. El juego debe ser continuo desde el primer saque hasta que concluya el partido, no debe haber intermedio ni nada. Hay descansos que es permitido en todos los partidos. No debe exceder los 60 segundos en cada juego y se da cuando la puntuación alcance los 11 puntos. Que no debe exceder los 120 segundos entre el primero y el segundo juego y entre el segundo y el tercer juego. La suspensión del juego es requerido por circunstancias ajenas a voluntad de los jugadores. Si el árbitro puede suspender el juego por el periodo que considere oportuno. En circunstancias especiales, el juez árbitro puede pedir al árbitro que suspenda el partido. O si se suspende el partido, el tanteo queda como está y se reanuda desde el punto de inicio. El retraso del juego, bajo ninguna circunstancia se retrasa el juego para permitir que un jugador recupere fuerzas o para recibir un consejo de su entrenador. Consejo de abandono del partido. Solo se dejará que un jugador reciba un consejo de su entrenador cuando el volante esté fuera de juego. Y ningún jugador debe de abandonar la pista si no es permitido por el árbitro. Un jugador no podrá retrasar ni detener el partido deliberadamente. No podrá manipular o modificar el volante para que sea más rápido o para que altere el vuelo. No puede comportarse de manera ofensiva o ser culpable de conducta antideportiva. Entonces, administración de infracciones. El árbitro debe aplicar las siguientes reglas del bádminton de su manera. El aviso preventivo a la parte causante de la ofensa sin mostrar tarjeta y al micrófono cerrado. La amonestación verbal causante de la ofensa debe mostrar una tarjeta amarilla y con voz clara y fuerte indicar la advertencia por mala conducta. La amonestación con falta. Previamente la amonestación verbalmente mostrar la tarjeta roja, se dirá con voz clara y fuerte, falta por mala conducta. Si la falta es cometida por un servidor, perderá el servicio y cambiará al otro lado. Si la falta es cometida por el receptor, se le suma un tanto al contrario. En caso de una ofensa sea fragante o de mala conducta persistente, el árbitro informará al juez árbitro que tiene la capacidad de descalificar a la parte ofensora del partido.
los jueces oficiales en los campos y reclamadores. El juez árbitro está totalmente encargado del torneo, de la prueba de un partido formal. El juez de saque debe señalar las faltas de saque hechas por el servidor. El juez de línea debe indicar si el balón está fuera o dentro de la pista. Cualquier decisión oficial será definitiva a lo referente a aquellos asuntos en los que los jueces de saque o línea son responsables. En cambio, el árbitro del partido puede modificar estas decisiones del juez de línea en variables ocasiones. ¿Qué debe hacer un árbitro? Debe cumplir las reglas del bádminton y señalar una falta o una repetición en caso de que se produzcan. Debe tomar decisiones sobre cualquier reclamación o un asunto de disputa. Nombrar o sustituir jueces de línea. Si no han nombrado un juez de pista, debe hacer las gestiones que debe hacer el juez de pista. Anotar e informar todo lo que pasa al juez árbitro y llevar al juez árbitro cualquier apelación sobre las cuestiones de sus reglas. Aquí podemos ver cuáles son las posiciones del juez. El juez de línea debe estar al ras de la última línea. El otro juez de línea, que es el del saque. El juez de servicio. Vemos que debe estar en ambos lados de la cancha. Y ya está la verja donde sacamos las reglas, todo.